Hola y bienvenidos al podcast El Modelo de Negocio. Este podcast se produce en Monterrey, Nuevo León, México, Regiolandia. La canción de Metallica Unforgiven 2 en alguna parte dice: ¿cómo puedo estar perdido si no sé hacia dónde voy? En este podcast analizamos, descubrimos y entendemos propuestas de valor por medio de esta herramienta, el modelo de negocio de Osterwalder. ¿Por qué? Porque estamos cansados de lamernos las heridas y estar pensando que no podemos crecer. Este podcast es para aquellos que dicen: ¿cómo sí lo puedo hacer? ¿Cómo sí puedo construir empresa? ¿Cómo sí le puedo devolver a mi entorno? ¿Cómo sí puedo construir nación? Y comer en el intento. ¿Cómo sí puedo vivir como dijo Baden Powell, el fundador de los Scouts? Hemos de dejar este mundo mejor de como lo encontramos. Bueno, mira, Yane, primero que nada te quiero agradecer mucho el tiempo que me regalas para este podcast, es algo muy especial para mí. El podcast, como te lo mencionaba en la invitación, tiene la intención de inspirar a otras personas a hacer negocio, ¿no? El modelo de negocio pudiera llegar a pensarse que es estrictamente cuando hablas de que tienes un negocio, pero yo veo que existen modelos de negocio incluso que se pueden acotar al marco de Osterwalder, en beneficencia, en proyectos de investigación, en organización interna de una empresa. Y me acuerdo que me decías: oye Alejandro, y tengo que tener el modelo de negocio en la cabeza ya bien armado. Y yo te decía: no te apures, lo vamos sacando durante la entrevista. Pero yo quería entrevistarte. ¿Por qué? Porque yo encuentro mucho valor en el trabajo que tú tienes, el que has realizado dentro del TEC. Y no solo eso, el nombre con el que bautizaron el proyecto que tienes en el TEC y tu línea de investigación a mí me mueve y me llena mucho, el de moléculas del millón. Este, entonces, pues me gustaría, antes que empezar a brincar a lo que es el modelo de negocio, que pudiéramos hablar de la harina proteica, como también podemos hablar de otros, del el programa La Molécula del Millón. Me gustaría que me dijeras un poquito de tu trasfondo, o sea, tu historia. Eh, ¿Por qué elegiste tu carrera? ¿Por qué elegiste la línea que tienes? ¿Quién es Janet? ¿Dónde naciste? O sea, lo que tú crees que es relevante que te llevan a ser la persona que eres el día de hoy. De hecho, me sorprende que no traigas el cabello pintado. Dije, eso hubiera estado también bien chido. Es una de las cosas que admiro de ti, que de repente dices: Ingesu, morado, va. O verde, órale. Es algo que lo veo, digo: wow, qué libertad con la que vive Janet. Sí, bueno, no lo traigo azul ni morado porque eso es por profesionales y no me atrevería a hacérmelo yo misma, ¿no? Entonces, y eso fíjate que es una de las razones de ser, de por qué decidí estudiar un posgrado. Y yo creo que zapatero a tu zapato, y entre más te especialices, más responsabilidades tienes hacia la sociedad. ¿Cómo escogí mi carrera? Pues la verdad yo sabía que quería ser ingeniero, no sabía exactamente qué. Como todos los jóvenes de menores de 20 años, pues yo empecé la carrera poquito, tenía como 18, no, 17. Yo fui de las últimas generaciones de prepa tech de 2 años. ¿Ok? Entonces, ¿En dónde la sí, estudiaste? ¿En qué parte del país? en Monterrey, Ah, ok. ahí en Campus Garza La Güera. Ah, mira. Entonces, empecé con muchas confusiones, sabía lo que me gustaba, me gusta la ciencia, me gusta la tecnología. Específicamente qué quería hacer de mi vida no estaba segura. Ujú. Y yo creo que si alguien menor de 20 años está 100% seguro de lo que quiere ser, ¿Es un bicho raro? pues está perdiéndose de muchas cosas, ¿no? Ok. Yo creo que en el momento en que decides una carrera, sabes que te estás lanzando algo cuyo que va a ser difícil, ¿no? O sea, va a haber cosas que se te van a dar naturalmente y las vas a ir pasando, pero también vas a tener muchas cuellos de botella, muchas noches de desvelo, si te toca dormir, y si no, pues también Ajá. es parte del proceso, y hay que disfrutarlo, no aprendes muchas cosas de eso. Entonces, bueno, eso es lo que quería hacer. A la mitad de la carrera también
pues gracias a que siempre fui muy activa en asociaciones de alumnos y en organización de eventos, etcétera, pues ya me di cuenta que también me gustaba muchísimo la ciencia. Ok. Eh, y ahí fue donde empecé a conjuntar mi formación, que es la parte de ingeniería de alimentos, con ciencias de la salud. Ujú. Y posteriormente, algo que marcó mucho mi vida fue visitar el Centro de Investigaciones Agronómicas de Francia en uno de los campus. ¿Es- Eh, ¿Eso fue en eh, carrera o fue en prepa? estaba ya en el último año de carrera. Ok. O sea, ahí en el último año donde toda tu familia te empieza a preguntar, ¿y ahora qué vas a hacer? Y que tú dices, pues ni yo sé cómo. eh, pero bueno, ahí me marcó mucho porque fue la primera vez que vi un trabajo multidisciplinario y más bien transdisciplinario llevándose a cabo, ¿no? Y resolviendo retos regionales o sea, a través de esa resolución de retos regionales impactas a nivel global, ¿no? En ese centro de investigación pues colaboraban con productores de, obviamente Francia, lácteos, pero lácteos, o sea, tú vas a Francia y cada 10 kilómetros va a ser un producto lácteo distinto por las fermentaciones que hay, los beneficios que tienen a la salud, etcétera. O sea, como si Y fueran vinos, ¿o qué? ¿cómo? Como, así como la variedad de los vinos, de que, Sí, 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 sí. Si bien hay regiones que son en Francia muy reconocidas por la parte de producción de vinos, pero también hay productos lácteos muy, muy diversos, ¿no? Y esa cultura que tienen de guardar el valor que tienen sus productos ancestrales y validarlos científicamente y seguir generando nuevas versiones de productos lácteos fermentados o alimentos en general que tienen ese beneficio para la comunidad y para la salud, a mí me impactó mucho. Entonces, eso fue lo que dije, bueno, esto quiero hacer, ¿qué tengo que hacer para poder llegar a eso? Y sobre todo en México, que tenemos pues en algunos desprendimientos de nuestra cultura de alimentos. O sea, tenemos un mestizaje pues muy marcado en nuestra piel, ¿no? ujú. Y también en nuestra alimentación, pero no le hemos dado el valor que debe de darse y de reconocerse a los alimentos en México, ¿no? Fí- Al contrario, muchos de nuestros alimentos pues se han ido derivando en versiones que poco beneficio tienen para la salud. eh, y entonces pues esa fue mi misión en finales de los 90, ¿qué tengo que hacer para poder empezar a trabajar con alimentos mexicanos que beneficien a la salud? O sea, cuando Britney Spears estaba lanzando Oops, I Did It Again, tú ya estabas definiendo tu meta de vida, básicamente. Así es, o sea, ya lo tenía ahí mi objetivo, eh, y con ese objetivo pues empezar a trazarme algunas metas, empezando porque pues yo tenía los conocimientos básicos de ingeniería de alimentos, me faltaba foguearme más en la parte de salud, eh, también foguearme en todo lo que es biotecnología, tecnologías emergentes, o sea, porque hay que ser muy disruptivos de la manera en la que tradicionalmente producimos y transformamos nuestras materias primas en alimentos. Entonces, ahí fue donde empecé a notar que necesitaba trabajar multi y con un enfoque transdisciplinario. Ahora, por ejemplo, te estudiaste la carrera, perdón, la preparatoria en el TEC, la carrera en el TEC y pues, te metiste a tus posgrados también en el TEC, tengo entendido. Ujú. Sí, con Mi estancias en pregunta, el extranjero. estaba platicando con mi contador, Gerardo Treviño, y, y él me decía que tuvo oportunidad de viajar a Israel y que cuando viajó a Israel se dio cuenta que la influencia árabe que tenemos tan fuerte aquí en el norte del país, o la influencia judía, dice, básicamente era como salir a comer y no, dice, no tal cual mexicano, pero pues no te, o sea, había
cosas muy similares a la carne asada, cosas muy similares a los a los burritos de harina con queso y todo. Y luego, si tomas en cuenta que Monterrey está tan cerca de Estados Unidos y que tenemos mucha influencia gringa, mi pregunta es, ¿por qué anichar aquí esta propuesta de valor alrededor de la comida y no anicharla en una región del país en donde la cultura gastronómica mexicana es mucho más variada hoy? ¿Por qué? Porque por la cultura de, de rápida adaptación al cambio que tenemos en el norte. Ok, Eso, o sea, es un valor intangible que no se ve en cualquier parte. ok. Y como bien lo dices, pues si te vas a otros países como Israel, que son generadores de cambios y adoptadores de cambios muy, muy fácilmente o, o otro tipo de cultura. En cambio, eh, en el sur, pues sí se tiene esa cultura de preservar, ¿no? De preservar lo que se tiene y a veces eso impide un poquito ir más allá de lo que tradicionalmente se hace, porque pues afortunadamente pues todavía hay recursos naturales, todavía hay muchos otros eh, eh, inputs que ayudan a mantener, a preservar ese ecosistema en contraste con el norte del país, ¿no? Donde pues bueno, nosotros, a lo mejor tú no, pero de chiquitos los que vivimos en Monterrey, pues nos tocaban días de cortes de agua, ¿no? Sí. Y te ajustas con lo que hay y, y aprovechas al máximo cada gotita. Eh, tú, digo, también tú que vives en el norte, tu mamá no te va a dejar tener el aire acondicionado prendido todo el día, Sí, ¿no? de hecho. Oye, no, ya que te vayas a dormir y tantos minutos y cuentas cada watt Ujú, y ujú. cuentas el recibo del gas igual, todo esto, todo está bien contabilizado porque lo tienes restringido, tiene un costo muy alto de llevarlo hasta condiciones tan adversas como iniciamos la plática al inicio, ¿no? Ok, ok. Pero bueno, siempre, la verdad es que también tengo la fortuna de que mi familia no es de Monterrey, entonces yo traigo un bagaje de mi papá es del estado de Morelos, entonces muchos de los veranos yo me la viví aquí en Cuernavaca. No, hombre, ok. A ti que te hace eh, el calor y el frío y... exacto, y mi mamá es de Jalisco, entonces también cuando no estaba en Cuernavaca, pues estaba en el pueblo de mis abuelos ahí en Jalisco, ¿no? ¿Dónde Entonces, es el pueblo? Perdóname. es un pueblo perdido ahí entre Guadalajara y Tequila, que se llama Buenavista, municipio de San Martín Hidalgo, es un Ok. pueblo muy pequeño ahí, principalmente producción de caña y maíz, y ahorita pues ya agave, ya se extendió hasta allá. Entonces, eran estos contrastes, ¿no? O sea, sí, estos libros o estos cuentos del, de los peregrinajes por Jalisco, donde hay también una diversidad de climas y todo eso, pues eso también lo viví de chiquita. La cercanía con los alimentos, pues también la tenía porque mi papá, mi abuelo era agricultor y aparte tenía una carnicería, entonces me acuerdo que hasta mi abuelita me decía, ¿para qué estudies? Y yo te puedo enseñar lo que te están enseñando ahí en ingeniería de alimentos. O sea, obviamente ya sabía hacer quesos, chorizos y todo lo que Lo que... aprendí después le decía, pues sí, pero tú no lo sabes estandarizar y el proceso y todo, y la parte también de comercialización, y pues bueno, ahí esa es la historia de mi vida y por eso también pues siempre estuvo esa conexión a la diversidad de alimentos, ¿no? Si es tomate o si es jitomate o si es tomatillo o si es tomate y si se come si se come el grano del maíz para pozole o no se come, o si es verde, es rojo, ya lo traía, ¿no? Eso es pues un tesoro que traigo ahí en mi ADN, ¿no?
O sea, en vez de llegar a la carrera a aprender esas cosas, tú ya estabas de que, bueno, ¿cuál es el animal que está dentro del ecosistema del maíz que le vas a hacer? Hacer esto, esto y esto y esto le da esta otra propiedad. ¿Ya estabas pensando de esa manera o eso lo empezaste a agarrar hasta el posgrado, por ejemplo? Porque Mm, no te voy a mentir, tengo un primo, se llama Pancho Vázquez y lo voy a quemar ahorita. Él aprendió la parte de los quesos y los dulces ahí en la carrera, en el tecnológico de Durango, pero hasta ajá, ese punto. Pero tú dices que tú esto ya lo sabías hacer, entonces tus sí, dudas ya no iban sobre el descubrimiento de así se hace, sino qué pasa si le hago una modificación a la temperatura del agua o al pH del agua, cosas por el estilo. O esto bien empezó a llegar hasta la maestría. no, o sea, desde chiquita, o sea, bueno, en la carrera pues ya entendí que era la renina y que pues no es nada más así el cuajo, ¿no? Que se usa para hacer queso. ¿Ok? Eh, ya entendí por qué a veces le salía diferente el queso a mi abuelita, por qué era tan estricta con el proceso de pasteurización y todo, todos esos trucos que se van pasando de generación en generación, pero y bueno, que gracias a eso pues, tenemos los estándares de calidad en la industria de alimentos, ¿no? Ok. Pues todos estos aprendizajes que fueron muy empíricos y ahora se convierten en cuestiones ya más ingenieriles, ¿no? Entonces, sí, ya lo traía, eh, me preocupaba mucho, yo me acuerdo desde chiquita, decía, híjole, si todo ese suero a poco no se lo comen, y me acuerdo que yo sufría mucho, decía, pobre vaca, o sea, todo lo que le sacan de leche y luego termina en un quesito, o sea, Ujú. y todo lo demás, y siempre me cuestioné, y todo ese líquido que puede tener, ¿no? Y para qué se puede usar, y créeme que mi abuelita todavía le sacaba el requesón, etcétera, pero si es que es mucha agua, es mucha agua, algo se puede hacer, ¿no? Y, y Y lo ese fue el mismo, preámbulo del proyecto de las moléculas del millón. sí, fíjate que Moléculas del Millón empezó con plantas del desierto. Ok. Empezó eh, con los proyectos que tenemos de agave, Ajá. y en Coahuila, con nuestro socio formador, ahí viendo cómo se podían aprovechar estos residuos de la producción de jarabe de agave. ¿Cómo se llamaba el Y producto? Perdóname. Acmel, ¿Perdóname? Acmel Acmel. es la empresa y Mimex es el jarabe. Mimex, sí, es cierto. Ajá. Entonces, de ahí ahí empezamos el proyecto. Después se presentó la oportunidad de moverme a la región sur, Ujú. ¿no? Y acá, cuando le platicamos del proyecto a Nestlé, pues le hizo mucho sentido, ¿no? Porque, bueno, retomando por qué tiene el nombre de Moléculas del Millón el proyecto, porque, bueno, en los años que he sido científica de alimentos y nutrigenómica, pues muchas veces los compuestos que tienen efectos sobre la salud están en partes por millón, o sea, es una molécula de ese compuesto por millones de otras moléculas, ¿no? O sea, no tenía que ver con Entonces, el hecho de que una molécula generaba millones de pesos, vaya. pues claro, también, Ah, porque bueno. al alimento a veces no nada más lo veamos como un vaso de leche, o sea, si uno va al mercado, por ejemplo, retomemos lo de Francia, Ujú. o sea, 100 mililitros de leche cuestan, tienen un valor distinto cuando lo transformas en 100 mililitros de un producto fermentado con un probiótico que te va a ayudar a prevenir el cáncer. Sí. ¿Ok? Entonces, es una molécula súper chiquitita que va a hacer ese cambio, ¿no? O sea, sigue siendo, viene de los mismos bloques de construcción, pero transformados en algo con valor, Ok. ¿no? Y entonces tienes la molécula pequeña o la molécula en pequeñas concentraciones y tienes la posibilidad de convertir un producto en algo que tenga 1000 veces su valor, ¿no? Entonces, tiene esa doble pista el nombre de Moléculas del Millón, porque también es una realidad en nuestro país que los productores de alimentos, o la línea básica en el sector primario,
pues son de los que están más golpeados desde el punto de vista económico. Eh, y es por esto, ¿no? De que se ha preservado un sistema que no es tan productivo, que no tiene este enfoque de generación de valor, sino nada más de producción de alimentos. Y debemos de encontrar el match entre producir alimentos y generar valor, tanto para estos productores como para la sociedad en general. O sea, si no vamos a hablar de agave por producir agave, sino porque va a generar un crecimiento económico en las regiones en donde se vaya a estar cultivando y procesando, y lo mismo para otros alimentos tradicionales en México, como el maíz, como el frijol, el nopal, ¿no? Es una tristeza ver las carreteras llenas de nopal y dices, o sea, el nopal no nada más sirve para la ensalada, ¿no? ¿Ah, Entonces, sí? hay muchas otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, por ese lado, está el nombre de moléculas del millón, y eso es lo que platicamos en su momento con nuestro socio formador que hemos tenido aquí en la región sur. Y bueno, aquí estando en Puebla, pues tenemos a unos kilómetros el estado de Veracruz, que es de los principales proveedores de café y de leche, y además pues empezamos ahí la vinculación y todo aquello que pues que me tocó ver y que me ha tocado vivir pues desde muy pequeña, pues es lo que he estado transfiriendo a mis alumnos para que ellos también se enfoquen en la generación de valor y en reducir la pérdida de alimentos y de materias primas que pueden ayudar a la salud. Ok, te lo agradezco mucho. El proyecto Moléculas del Millón, ¿qué productos, si lo podemos llamar producto, pues, o sea, lo dejo completamente a tu criterio, tiene ya? Por ejemplo, Mimex es un producto de esta línea de pensamiento que se convirtió en línea de investigación. Mimex, por ejemplo, pudiera alguien muy banalmente decir, oye, pues es como un sustituto muy bueno de lo que sería la miel de maple para los hot cakes, porque también sabe dulce, con el beneficio de que te beneficia en la metabolización de los carbohidratos. Pero ustedes no lo pensaron así, o sea, ustedes vieron un valor incluso para personas que tienen esta enfermedad crónica de la diabetes, ¿no? Así es. Bueno, por un lado es la parte de validar los usos tradicionales. No, algunas cosas, pues es por reiteración de los efectos benéficos que tiene, y entonces pues nos dimos a la tarea de validarlo científicamente y con eso ¿Puedo, generar patentes, etcétera, ¿no? También. o sea, te refieres a, por ejemplo, como cuando tu abuelita te dice que si tomas té de tila va a pasar esto, esto y esto y esto, y dices, ah, bueno, ¿cuáles son las moléculas que realmente dan esa propiedad que la abuela me está diciendo que hace esta cosa o no hace? Exacto. O Ok. sea, porque, por ejemplo, el caso de Mimex empezó siendo o los primeros lotes que hacían en la empresa, bueno, antes de que fuera empresa, era porque el papá de Albino, eh, en ciertas temporadas preparaba este jarabe para dárselo a sus amigos más preciados. Ok. Entonces, cuando sus amigos le comentaban de los efectos benéficos que habían observado de su consumo, pues empezó a despertar el interés de Albino y pues, construir todo una empresa alrededor del producto, ¿no? Entonces ese es un ejemplo, y acercarse también al TEC, al Centro de Biotecnología, para apoyarse, ser el brazo de desarrollo científico de la empresa. No hay empresa pequeña, ¿no? Hay empresas con sueños pequeños y hay empresas con sueños muy grandes, ¿no? Entonces, así es Albino, cuando sé que será en el 2006 que se acercó con este sueño tan grande, y pues hoy por hoy ya es una empresa completamente distinta a la que se tenía en el 2006, un producto completamente distinto, y una perspectiva de desarrollo de nuevos productos completamente distinta de hace 15 años.
Ok. Entonces, eso es. Y ahora regresando a moléculas del millón, pues hay que hacer efectos multiplicadores, ¿no? Y estos efectos multiplicadores es a través de la formación de recursos humanos. A los alumnos no le decimos qué proyecto hacer, les mostramos el panorama de lo que está ahorita considerándose como un desecho, como un desperdicio y cómo puedes generar valor a través de eso o empleando eso. Y ha habido proyectos, pues sí, alimentos, harinas funcionales, galletas con antioxidantes, pero también otro tipo hemos incursionado en otro tipo de proyectos como bioplásticos, biomateriales, eh, eh, en, eh, sustratos para producir enzimas, o sea, la verdad es que hay, hay tantas cosas que se pueden hacer y nunca sesgamos las posibilidades de los alumnos. El único sesgo que ponemos es el tiempo el tiempo disponible para generar un producto mínimo viable y así como haces tu producto mínimo viable, pensar en cómo sería el modelo de negocio de ese producto mínimo viable ¿cómo se llama? Apropiarse de ese modelo de negocio y que eventualmente pues ahí ya despertar el gusanito de, oye, esto requiere más investigación y algunos se involucran en los posgrados Ujú. o bien, oye, ya aprendí cómo puedo hacer esto y, y en mi realidad también he encontrado estas otras oportunidades y puedo generar otras oportunidades de negocio. Entonces, ese chip se ha cambiado bastante en los alumnos del antes y después de moléculas del millón. Suena muy interesante. De hecho, si me lo permites, ayer estaba teniendo una conversación con una persona que se dedica a vender pollos asados, que acá en Monterrey pues es demasiado común, empezando por el pollo loco. Ojalá no me vayan a cobrar eso, pero bueno. Y él me decía, es que no sé cómo ganarle más. Y yo decía, bueno, a mí me fascinan los cueritos del pollo. Asado. Ya, no pongas esa cara de asco, cada quien tiene sus gustos. Este, a mí me fascinan. Y le digo, y yo me pregunto, pues, ¿qué pasa si los haces chicharroncitos? O sea, ¿no crees que alguien más te lo pudiera llegar a comprar? Y me dice, ah, mira, pues sí es cierto. Dice, a mí no me gusta, pero yo conozco gente como tú que sí le gusta y que tal vez pudiera llegar a pagar esto y lo otro. Le dije, es que ahí tienes, o sea, eso que tú estás considerando merma, si le sacas 50 centavos extra, o sea, aumentaste la rentabilidad de tu producto enormemente, ¿no? Pero es como que estoy leyendo este libro de Christopher Lockett que se llama Niche Down y mencionaba el caso de un hindú en donde decía el problema con la basura es cómo conceptualizamos la basura. El hecho de que una vez que lo pongo en el bote de basura o en el sistema de tratamiento de residuos, o sea, sale de mi cabeza y realmente lo único que quiero es sacarlo de mi operación. Sin embargo, si empiezo a tomar este enfoque como el que les dan ustedes a los alumnos de moléculas del millón, encuentras que hay todavía muchas más oportunidades más allá de solamente ponerlo en un sistema de disposición de residuos, ¿no? Exacto. A mí me fascina esa parte de ese proyecto que fueron creando. Me gustaría, si me puedes mencionar los productos que han salido de moléculas del millón y luego pasar a agarrar el proyecto de moléculas del millón, pasarlo a través de lo que es el marco de Osterwalder del modelo de negocio. Y luego me gustaría hablar de el producto que ustedes tienen con licenciamiento ahorita del TEC. No sé si tengas inconveniente en que hablemos de la harina proteica. Sí, adelante. Bueno, moléculas, hace ratito dije, pues, se han generado bioplásticos, ¿no? Ujú. Pero, pues, ¿plástico en qué lo usamos? Y precisamente cuando generas un producto mínimo viable enfocado a un uso, enfocado, pensando en el mercado, etcétera, te hace pues ser más eficiente en el diseño de tu experimento. Entonces, ha habido alumnos que tienen materiales tipo piel,
con residuos de café. O sea, Entonces, como un sustituto de la piel sintética. así es. ¿Podrían aplicarse en asientos de automóvil y cosas por el estilo? Así es, y de hecho cuando ya después haces el cierre, pues hasta como material de acolchado en las canchas de tenis, por ejemplo, Ok, también. O sea, ese tipo de características y que cuando se lo presentas, cuando ya llevas el producto mínimo viable y lo muestras a alguien, y cada persona, cada cabeza es un mundo. Entonces, cada persona que lo ve y les das retro y todo, dice, oye, esto lo podrías aplicar acá. Entonces, eso les ayuda a los chavos a que, oye, no me voy a enamorar de mi proyecto desde el punto de vista técnico, ¿no? Tecnológico, ¿no? Enamórate de tu proyecto cuando le encuentres ya la salida de mercado. ok. Entonces, eso también les ayudamos. Y de hecho pues han participado, no nada más fomentamos que desarrollen el proyecto y se lo presenten a Nestlé y a los profesores, etcétera, sino que participen en concursos, algunos con ese know-how de cómo generar productos, pues una de nuestras exalumnas del premio de moléculas del millón entró después a otro semestre ahí y desarrolló un, un material, un dispositivo para el crecimiento de microalgas, etcétera, y acaban de ganar el premio Santander. Ok. Con, Ching. con ese Yo me quedé en cuarto lugar en una ocasión, pero bueno. biodiseño, Felicidades, felicidades. entonces eso es una de las ganancias, ¿no? A lo mejor el proyecto que haces en las 16 semanas no termina en algo, pero ya te cambia el chip, ¿no? Ya Ok. te adaptas a todo, a lo que hay. Otro proyecto y que pues, ahorita, por ejemplo, le está dando seguimiento en el posgrado es el caso del café. O sea, quien nunca ha visto el fruto del café, pues es como una ciruela, Ujú. ¿no? Parecido a la Imagínate cereza, ¿no? sí, del tamaño de una cereza, ¿no? Bueno, Ujú. más chiquito que una cereza. Y solamente lo equivalente al huesito de la cereza, pues es lo que se tuesta, se muele y O no, sea, la carnita no solamente la parte dura. así es. Ok. Y luego de la parte dura todavía le quitas una cascarita más, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces hay muchos, y toda esa es, pues los que conocemos de las frutas, pues sabes que la fibra y la fibra soluble, pues está en toda esa, en esa pulpa, ¿no? Entonces, esa pulpa la puedes utilizar para otro tipo de productos y ahorita, pues la verdad, y sobre todo ahorita que estamos tanto tiempo sentados, necesitamos mucha fibra, Ok. ¿no? Y están produciendo una harina que tiene esta fibra soluble y además la fibra soluble, para quienes no sepan, algunos de los tipos de fibra soluble también ayudan a tu sistema inmunológico. Entonces, haciendo pequeños cambios en el proceso biotecnológico de transformación de esta pulpa hacia una harina, hacer una harina que tiene fibra soluble que te va a ayudar a mejorar tu sistema inmunológico y que lo vas a poder usar a lo mejor mezclado con algún otro polvo para prepararte un licuado, lo vas a poder utilizar en una galleta, puedes usarlo para rellenos de galletas también, ¿no? Porque es fibra, o confitería como por ejemplo la mermelada que viene en las galletas, que pues no es tanto mermelada, es una mezcla de un polisacárido con otra cosa. ¿Y Entonces, esta fibra tiene propiedades organolépticas dulces también? sí, sí, Ah. o sea, en el proceso biotecnológico tú puedes hacerlo, Ah, ¿no? tú lo enriqueces, vaya. Tú lo puedes guiar a que se quede pues sin sabor, ¿no? Como la inulina, o que se quede, o que pueda tener un desdoblamiento de esa fibra y que tenga un ligero sabor dulce. Algunos, de hecho, lo desdoblaron tanto que así como platicaste hace ratito del maple, pues se puede hacer una miel de la cereza del café. Ok. Y en vez de pensar que es un residuo, es tu materia prima para producir una miel de cereza de café. Y por ejemplo, ese proceso de desdoblamiento hasta llevarlo a hacer una miel a partir de la cereza del café, ¿en costos pudiera llegar a competir contra importar la miel de maple o hacer un sustituto de la miel de maple?
A ver, O sea, mi miel de pregunta es, por maple, miel ejemplo, de maple como la conocemos en el supermercado y que compramos todos los días, o miel de maple como la de veras que se saca la savia del árbol del maple. que de hecho tengo entendido, estoy en una industria muy regulada en Canadá al grado político. O sea, estaba viendo este documental que se llama This Giant Beast That Is Economy, en donde Cal Penn es el presentador. Le dedicó todo un capítulo nada más a la miel de maple de Canadá, y explicar todo el conflicto económico que hay alrededor de ella. Pues Pero por claro, ejemplo, la que cuando compramos en el supermercado es un sustituto, o sea, es algo fabricado. sí, es un tipo maple. ¿Ok? O sea, Entonces, no, ¿contra cuál compite? el, ¿Contra la que comemos aquí en México, o contra la de Canadá? no, pues estaríamos haciendo algo como lo de Canadá, Ok. porque además, pues, además tienes los antioxidantes que están en esa fruta. El café también es muy reconocido por sus antioxidantes y muchos de esos antioxidantes se quedan en la pulpa. Para los que no somos biotecnólogos, no quiero decir que los que estudiamos en tal escuela, porque pues todas las escuelas tienen su valor, ¿no? Así como los monólogos de Franco Escamilla. Para los que no somos biotecnólogos, ¿qué ventaja, cuando decimos antioxidante, qué significa? O sea, ¿qué beneficio tiene que algo sea antioxidante o que sea oxidante? Ok, no hay que preocuparnos por la oxidación porque la oxidación es algo natural. ¿Ok? O sea, no podemos hablar de que estás respirando sin oxidarte. O sea, todo mundo se oxida a final de cuentas. Todo mundo se oxida, Ok. ¿no? Pues respiras oxígeno. Entonces, ¿qué hace ese oxígeno en tu cuerpo? Pues oxida cosas, ¿no? Es por eso que La... chocheamos más a los 70 años y así, o sea, estamos pasando por un proceso de oxidación. Exactamente. Entonces, un antioxidante lo Entonces, que me ayuda es a preservarme joven y bello. exactamente, tener un equilibrio entre que, bueno, sí, tenemos esta oxidación y es más, si estás estresado, respiras más rápido sin darte cuenta y te estás oxidando más rápidamente, ¿no? El estrés produce oxidación. O sea, el mindfulness Entonces, no jala porque como en el mindfulness me hacen respirar más profundo, también me estoy oxidando más rápido. no estás respirando más profundo y estás distribuyendo mejor el oxígeno, que es diferente, Pero pues me estoy oxidando, ¿no? pero la concentración es diferente. Ah, bueno, ok. Eso, o sea, los picos a los que llegas son distintos, ¿no? En cambio, cuando Oh. estás estresado, llegas a picos muy altos y muy acelerados, ¿no? A cambio, si lo mantienes en un estado más estable, ¿no? O sea, estás diciendo que incluso la meditación también, o sea, te puede ayudar a Ajá, mantenerte joven y bello. así es, sí. Oh. Y con sustento científico, no No, fumadas, vaya. sí, sí, y bueno, entonces, naturalmente también nuestro cuerpo tiene la manera de producir sus propias reacciones que contrarrestan la oxidación, ¿no? Y, y, y Pero si esta, y le, este si jarabe te le, ayuda a potencializar esos procesos, ¿o qué onda? así es, o sea, y entonces cuando consumes alimentos saludables, pues estás consumiendo antioxidantes y también estás consumiendo algunos compuestos que promueven que tengas mayor producción de antioxidantes naturales en tu cuerpo, ¿no? Ok, Porque o tus sistemas de protección contra la oxidación funcionen mejor. ok. Entonces, esa es la importancia de comer saludable, ¿no? Si le metes mucha grasa, la grasa produce mucho más radicales libres Ujú. que la fibra, ¿no? Entonces, eso Eh, también es Nuevamente, importante. para los que no somos biotecnólogos, un radical libre, ¿qué riesgo implica, vaya? Ok, cuando algo se está oxidando, se producen muchas diversidad de moléculas, ¿no? Ujú. Una, así como su nombre lo dice, radical libre, pues es una molécula, Ok. exactamente, Una molécula que, locada, que, güey. que está súper excitada Ok. y que cuando entra en contacto con otras moléculas, lo que hace es también pues romper esa estabilidad que tienen las otras moléculas y promover su oxidación, ¿no? Oh, y daño, ¿no? Por ejemplo, si tú mezclas un aceite viejito con un aceite de cocina, es un ejemplo muy clásico, aceite que ya tiene mucho tiempo almacenado con un aceite nuevo, te va a durar menos porque los radicales libres que estaban en el aceite viejito se los estás poniendo al nuevo y se va a oxidar más rápido.
Te voy a grabar, bueno, ya te estoy grabando, pero esa parte la voy a poner así en repetición varias veces, porque mi esposa y mi suegra les gusta estar quitándole el aceite al sartén, ponerlo en una vasijita y luego volverlo a utilizar hasta que desaparece el aceite de la vasijita, pero la bronca es que ese aceite nunca desaparece porque siempre le agregan aceite nuevo. O sea, en realidad le estamos partiendo en la madre de la salud, ¿verdad? Sí. Amor, con sustento científico, ¿eh? Para que veas. Gracias, Janet. Gracias, me acabas de dar una. Bueno, Este, bueno, bueno, entonces eso es un radical libre, así como la imagen que hiciste ¡ah! ¿Así? Ok. sí, eso imagínate una molécula que se topa con tu ADN Ujú. y anda toda loca y pues, empieza a romperlo, empieza a cambiar del lugar a las bases nitrogenadas, o sea, empieza a hacer modificaciones y a lo mejor cuando estamos jóvenes no lo notamos tanto porque, bueno, cuando están jóvenes. Ok. No se nota tanto porque pues tienes estos mecanismos que previenen la oxidación que está funcionando adecuadamente, pero pues poco a poco se van desgastando y eventualmente pues ya se generan estos acumulados de daños a tu material genético, a tu grasa, a tu piel, a todo, ¿no? Entonces, eso es la ventaja de consumir antioxidantes. O sea, si dijiste material genético y partiendo de que el cáncer es una malformación del núcleo de la célula en su ADN, significa que también pueden ser, un antioxidante puede prevenir cáncer. Sí, Ok. Ahora, mi siguiente pregunta es, ¿está la miel de maple? ¿Tiene alguna de estas propiedades? sí, La miel de maple. sí. Y luego La está miel de la miel maple a de partir. verdad, ¿verdad? Ajá, la de O verdad, sea, no pues la de. imagínate cómo le hace, así como nosotros nos oxidamos, pues también todos los seres vivos tienen reacciones de oxidación. Ujú. Entonces, ¿cómo le hace una planta que no puede moverse? ¿No? Pues también produce sus antioxidantes. Entonces, Ah, imagínate ese árbol que tiene años ahí, que está resistiendo a el las frío. diferentes estaciones, Ajá. etcétera. Eh, pues no es nada más agüita con azúcar lo que pasa por sus ramas, ¿no? Ujú. Sino que contiene estos compuestos fitoquímicos que funcionan también como antioxidantes para preservar la vida en, en el ser del árbol, ¿no? Ok. Ahora, desde la perspectiva de negocio, por ejemplo, ahorita hablamos de Mimex y hablamos ahorita ¿lo puedo llamar miel de café o cómo la llamas tú? Eh, yo le diría más bien jarabe, jarabe de Del café. jarabe de café. Sí. Por ejemplo, si tiene tantos beneficios obvios, ¿qué está impidiendo que ese producto o dónde está ahorita el reto o la barrera que impide que ese producto pueda salir a mercado y competir con la miel de maple original y con la miel de maple ficticia que consumimos aquí en México? Ok, al tener un producto nuevo o un proceso nuevo y cuando lo empiezas a escalar, no existen los equipos. Entonces tú puedes y tienes que colaborar con gente, con mecánicos, con mecatrónicos, que les expliques qué transformación necesitas hacer Ujú. y que te ayuden a construir esos equipos. Entonces esa parte es uno de los cuellos de botella y no te lo digo nada más yo, sino también hace poquito que tuve la oportunidad de platicar con este chico que anda haciendo el sustituto de azúcar con maíz, Ujú. que también ganó premio Santander y se me fue el nombre, pero bueno, creo que ganó el Inc. también en Monterrey. Ok. Entonces, Lo bueno, puedo investigar más adelante también. sí, se me fue el nombre, me decía, es que ese es el problema, o sea, es donde nosotros batallamos porque a diferencia a lo mejor de los chinos, que se enfocan en el proyecto integral, y que desde un principio tienes a un ingeniero mecánico trabajando, tienes a la persona que va a darle el diseño de la etiqueta al químico, todos trabajando por proyecto. Y acá, pues,
hemos formado muchos hilos, ¿no? Entonces, es difícil a veces la comunicación. Ese es uno. Y el otro es la parte de la infraestructura del manejo de los residuos. Eh, Mucho de la parte de la producción de alimentos pues está pensado, esta es mi materia prima, este es mi producto y todo lo demás, alguien más lo va a tratar, ¿no? Y por tratar se Entonces, refiere a lo va a enterrar de alguna manera que la zagarpa no se la haga de tos. pues no, a lo mejor tienes una planta de tratamiento de agua, Ujú. pero pues invertiste en esa planta de tratamiento de agua y no te estás dando cuenta que algunas cosas que estás mandando al tratamiento las podrías haber recuperado, ¿no? Entonces hay que hacer ese match entre lo que, cómo vas a tratar a tus materias primas, sobre todo cuando estabas pensando que ahorita que están conceptualizadas como un residuo. Ok. O sea, ya quítale esa etiqueta, ya no es un desecho, ¿no? Ya no lo mandes a desecho, es materia prima para otro proceso. Entonces, eso es parte también de lo que hacemos en Moléculas del Millón, es decirle, oye, ¿y cómo lo vas a tratar? ¿Cómo, con quién tienes que ponerte en contacto? O sea, ¿en dónde se está acumulando? Porque luego también en algunos casos tenemos mucha fragmentación de en dónde están esos desechos o esos residuos y pues no vas a ir con un camioncito recuperando todos los desechos por todas partes, O sea, ¿no? la logística también es un problema. Entonces, exacto. Entonces, esos son los dos principales cuellos de botella. La logística derivada de la fragmentación de la producción de alimentos en México. Ujú. Y segundo, la parte de diseño y construcción de equipos. Y bueno, yo diría el tercero es que eh, uno de mis sueños es que en algún momento se pudieran tener estos parques tecnológicos, pero modularizados para que pues, todos estos chavos llegaran con sus ideas y, oye, necesito secar, necesito triturar y puedas tener los equipos no como una planta piloto para un producto, sino pensar en modularizar y, oye, yo voy a estar ocupando este módulo por cierto tiempo y al lado lo van a utilizar para otra cosa. Entonces, eso sería como que mi sueño, ¿no? Como lo que vimos en la Universidad de Purdue. No, yo no fui, Ah, no, yo bueno, no fui, pero sí, esa es la idea, ¿no? eh, cuando yo fui, De que no, no pensar en formar otra vez un silo, una planta piloto para un proceso, piensa en un espacio donde vas a poder colaborar y donde vas a poder coinvertir en tecnología para favorecer a todos los que están coinvirtiendo, ¿no? Entonces, pensar en estos tipos de clusters que generen múltiples beneficios y a lo mejor a unos más pronto que a otros, pero sabemos que al final todos se van a ver beneficiados. al margen de la conversación, me permito agregar una idea que se me ocurrió, y no sé si tú le veas lógica o no. Cuando fui a la Universidad de Purdue, digo, fui de visita y fui 3 días. Algún día me podría gustar decir que salgo con algo de ahí, de perdí una certificación en administración financiera o algo, ¿no? Pero, tenían estos centros, por ejemplo, le acaban de meter $50 millones al centro de nanotecnología y lo que me decían es que tenían los equipos de los procesos más comunes y tantito más en el campo de la nanotecnología. Y que lo que hacen es que, ¿quieres usarlo? No hay problema. Primero tienes que pasar por este sistema de aprendizaje en donde te puedas certificar de que lo sabes utilizar y luego simplemente vas y separas horas de uso en el equipo para poder correr tus experimentos. ¿Algo así? Sí, sí. Yo decía, Pues de hecho, "Mm, si te fijas, en particular, el Centro de Biotecnología en el TEC en Monterrey, ujú". así es, ¿no? Ah, no O sabía, sea, está perdóname. todo un espacio abierto y eso eh, genera ideas distintas, eh, también contribuciones, colaboraciones que cuando tienes espacios cerrados no se dan. Digo, a mí también en Monterrey me tocó estar
en oficinas abiertas, fue de las pilotos que se fueron a estos espacios abiertos Ujú. yo era feliz porque además había de gente eh, de diferentes departamentos en el mismo espacio y eso es muy padre, o sea, que tengas esta disrupción de poderte comunicar con gente que, por ejemplo, no sabe que es un antioxidante o Ujú. no sabe que es un lípido y Ujú. todo ese tipo de cosas y está bien padre que yo lo pueda aprender a comunicar, ¿no? Y que Ujú. después me vuelvan a cambiar mi entorno y te vuelvas a adaptar. O sea, ese es el deber ser, porque, porque no hemos avanzado en muchas cosas por acarrear pues cosas, lastres de propiedades que no tienen por qué mantenerse, ¿no? Fíjate que yo estaba pensando que el problema con el PIT, el Parque de Innovación Tecnológica que tenemos acá en Nuevo León, es que es mucho terreno y están todos muy separados. Y estaba pensando que lo que deberían de tener es una cafetería central en donde todos los servicios, o sea, se le diera servicio de comida a todos los que están dentro del PIT y que estuvieran como que con pantallas exponiendo lo que está trabajando en cada institución para que luego empiece a ver como que comunicación en la barra de donde te está sirviendo la comida. O sea, que sí o sí tengas que hablar con alguien no sé, de la empresa de eléctrico que está allá. Sí o sí tengas que hablar con alguien de la incubadora de nano. Que sí o sí tengas que hablar con alguien del TEC y así consecutivamente. Para poder estar fermentando, por decirlo de alguna manera, esta interdisciplinaridad. ¿Lo dije bien? Está muy larga la Sí, palabra. sí, 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 sí. Ok. Ahora, entonces, voy a tratar de aterrizarlo de moléculas del millón en el modelo de negocio de Osterwalder. Y lo primero es la propuesta de valor. Osterwalder normalmente te dice, vete primero por el segmento de mercado, pero ahorita creo que ustedes empezaron por la propuesta de valor y es básicamente lo que se considera desecho, quitarnos en la mente que se llama desecho para pasarlo a convertir en materia prima. El Es el segmento de primer mercado... paso. ¿Mande? Sí, ese es el primer paso. El segmento de mercado es básicamente cualquier productor de alimentos, en este caso de México, que tiene desechos y que tiene un sueño grande de poder funcionalizar sus alimentos a convertirlo en algo más que solo pan o solo leche o solo queso, por decir algo, o incluso perdón, la materia prima resultante del primer proceso. ¿Cómo encuentran, y con esto definimos lo que serían los canales, cómo se topa tu investigación o tu capacidad de investigación con lo que sería este segmento de mercado? O sea, en qué foros se encuentran o se conocen? Eh, bueno, uno, tenemos retroalimentación por parte de Nestlé y no nada más con la gente que está en la producción de café o de leche, sino que ya, pues, viendo los resultados que hemos tenido también con gente de mercadotecnia y de desarrollo de nuevos productos. Entonces, pues esa experiencia que tienen, pues ayuda mucho a los chavos a cambiar. Pero, o sea, ¿fuiste y tocaste la puerta de Nestlé? El proyecto no es ni del productor de café, ni del productor de leche, ni de Nestlé. El proyecto es de los chavos. Ok. Entonces, los chavos pueden pensar en su modelo de negocio, en tener socios como socio clave a algún productor de café o de leche y en ese modelo, pues pensar en que este desecho no va a ser gratis, ¿no? Y ahí es donde es el primer encuentro con la realidad cuando a veces se saltan el, el, el hecho de que, bueno, y dicen, pues es que ahorita es un desecho, no me va a costar. Claro que no. O sea, eventualmente tú vas a ser una empresa independiente de quien esté generando ese desecho y le vas a tener que pagar algo a ellos. Ujú. Entonces, esa primera comunicación le sirve mucho a los chavos para pensar en, oye, no puedo hacer cualquier cosa que nada más vaya
a convertir de 2 pesos a 3 pesos, ¿no? Ujú, Tengo que hacer algo de 2 pesos a 10 pesos mínimo ujú. para que me salgan los costos, porque sí es un desecho, pero eventualmente se lo va a tener que pagar. Ok. Y segundo, trabajamos con el Instituto de Emprendimiento aquí en Campus Puebla, y eso también ayuda mucho porque casi siempre a la par de que tenemos el semestre I de moléculas del millón en la escuela de negocios, tienen el semestre I de emprendimiento. Ujú. ¿Qué es el Entonces, semestre I? Perdóname. el semestre I es un previo al modelo TEC 21, donde a través de situaciones retadoras o de retos como que se tienen en la industria o en el entorno, se construye un ecosistema de aprendizaje y de generación de soluciones a los retos que están vinculados, ¿no? Entonces aquí el reto es convertir un desecho en un producto de valor, y para ello pues les tenemos que enseñar bioprocesos, les tenemos que enseñar enzimas, les tenemos que enseñar, en este caso también es muy importante la parte de ética y la parte de los ODS. Hace 2, 3 años que empezábamos con el semestre y nos dimos cuenta que pues, los biotecnólogos les decías, oye, ¿a qué ODS afecta? Y hace 2, 3 años nos decían, ¿qué son los ODS? ¿Qué son los Y dices, ODS? los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Ay, perdóname. Entonces dices, oye, las Naciones Unidas desgarrándose las vestiduras por tener los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible para el 2030, Ok. y nosotros formando a biotecnólogos, que la biotecnología tiene todas las herramientas para poder lograr los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y no sabían que eran los ODS. Si era así como que muy, muy pues muy impactante para nosotros, ¿no? Entonces también esa parte de la ética, Me imagino del que hay un sitio desarrollo web donde están sostenible. todos los ODS, ¿verdad? ¿Mande? Me imagino que hay una página donde están todos los ODS. Sí, en la de la uno. Ok, lo voy a buscar y lo voy a poner en las ligas del capítulo por si alguien quiere meterse a leer. Y como, que se le quite tantito lo bruto como se me acaba de quitar a mí. Sí, pues es todo, pues las Naciones Unidas y pues todos los países que están en las Naciones Unidas tienen ese compromiso hasta el 2030, y pues no, si no, ni siquiera los conocemos, pues no lo vamos a lograr, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues, Entonces, como dice la canción este, de Metallica, de Unforgiven 2, decía, ¿cómo puedo estar perdido si no sé hacia dónde voy? exacto. Este, Entonces, eso de los ODS al menos ya hemos formado varias generaciones de que ya saben qué son los ODS, y es muy importante también porque, de hecho, muchos de los financiamientos que están viniendo para proyectos de investigación a nivel internacional tienen que estar alineados a los ODS. ok. Entonces, también eso les hacemos hincapié a los chavos, oye, chécate las convocatorias que hay a nivel pues, nacional, y sobre todo a nivel internacional. O sea, el hot price está relacionado con los ODS. Ok. Que se ganaron los chavos de Ciudad de México con, con su propuesta de negocio con la gente de Chiapas, etcétera. ¿Y qué es el O hot sea, price? Perdóname. el hot price, Ah, sí, sí, ¿qué es eso? es un premio que sale cada año. Son varios empresarios norteamericanos que se unieron para hacer este premio, y que está relacionado con los objetivos del desarrollo sostenible. Ok, y Entonces, cada año es un reto diferente con los objetivos del desarrollo sostenible: empleo justo, uso sostenible del agua, pues la parte de uso del suelo, eh, igualdad de género. O sea, cada año sale un reto distinto, y eso se concursan varios alumnos a través de, de este premio, ujú, y es una competencia internacional. ok, ok. Entonces, o sea, ahí son los fogueos, ¿no? Y ahí es donde vemos, oye, ¿sabes? Inclusive, como dices, el modelo de negocio puede ser, sí, tengo un producto que voy a comercializar,
y que me va a construir mi empresa, pero también puedo tener proyectos que son autofinanciables gracias a todos estos fuentes de financiamiento externas que si tú estás comprometido a apoyar al desarrollo sostenible, pues y te gusta y lo sabes hacer y generas valor con eso, pues a lo mejor no tienes un producto comercializado o no tienes una marca o no tienes una empresa fija, pero como empresa o como emprendedor te estás convirtiendo en alguien que ejecuta para mejorar al medio ambiente, ¿no? Ok, ok. Entonces, Eso suena interesante, o sea, ya no es estrictamente por la rentabilidad de la empresa, lo cual también es importante para poder subsistir en el tiempo, pero es también empresa con causa, por decirlo de alguna manera. exactamente, Ok, así es. ok. Sí, sí, de hecho, pues también se les dan horas de servicio social comunitario, pues tenemos muchas chicas que han hecho algunas propuestas de valor para mejorar las condiciones de vida de las mujeres en las áreas rurales. Entonces, está padre. Hay, Ok. hay mucha tela de donde cortar. Oye, y por ejemplo, siguiendo con el modelo de negocio, el siguiente punto del modelo de negocio es la lealtad de los clientes o del segmento de mercado. Si el segmento de mercado son empresas que están buscando o que se ven beneficiadas, mejor dicho, de la propuesta de valor de moléculas del millón, ¿cómo mantienes la relación más allá de un solo proyecto? O sea, ¿cómo le haces para que no sea de que, ah, sí, me hicieron esta investigación, adiós Tech, que te vaya muy bien, o adiós alumno del Tech, que te vaya muy bien, y cada quien por su casa? O sea, ¿cómo le haces para poder seguir trabajando con ellos? Mira, eh, Nestlé es una empresa socialmente responsable, ¿Ok? ¿no? Y a nivel internacional, pues ha tenido muchas estrategias para, para fomentar el desarrollo sostenible, ¿no? Y de entrada, de hecho, la primera comunicación que tuvimos con ellos fue porque con el TEC han trabajado algo que se llama Escuela Nestlé. ¿Ok? Eh, eh, cambiar este chip de que, de que no nada más es la producción, es también tomar en consideración el manejo de inventarios, el manejo de materias primas, costos, etcétera. Pues todo eso se maneja en la escuela Nestlé y lo que hacemos nosotros en Moléculas de Millón es complementar eso, o sea, es cambiarle el chip a través de los resultados de los proyectos que se hacen semestre tras semestre con los productores al momento de que, oye, sí, pues esto no es basura, ¿no? Puedo hacer modificaciones muy pequeñas que semestre tras semestre van sumando y van a hacer que el impacto al medio ambiente y el beneficio a la sociedad pues se vea, por un lado, reducido el impacto al medio ambiente y el beneficio a la sociedad y a sus colaboradores pues sea mayor. Ok. Entonces, eso es lo que nos ha permitido estar semestre tras semestre. O sea, no hay un proyecto que se haya transferido per se al Nestlé o a alguno de los productores, sino es una cultura que se ha ido transformando semestre tras semestre. Ok. El siguiente punto del modelo de negocio de Osterwalder es el tema de recursos clave, o sea, el hardware que si no está presente no se puede entregar esta propuesta de valor. ¿Qué consideras que es un recurso clave de este tipo de proyectos o de este modelo de negocio? Bueno, de este tipo de proyectos es el conocimiento, o sea, el, ya no, porque igual que muchos llegan y voy a hacer un antioxidante, a ver, ¿y qué antioxidante, no? ¿Y para qué? O sea, lo vas a poner en agua, lo vas a poner en aceite, lo vas a poner en qué. Entonces, todo ese conocimiento que aportamos los profesores que colaboramos en el semestre I eh, es clave. Y segundo, el espíritu del alumno, el interés genuino que tienen por transformar a un residuo, ¿no?
y de dejar de pensar en desechos, ¿no? Eso también pues los hace que estén, cuando estaba en el laboratorio, pues estuvieran horas en el laboratorio y teníamos que casi creo que cerrarles el laboratorio para que terminaran las actividades. El año pasado que nos fuimos a la parte digital, eh, pues transformaron sus casas en laboratorios, o sea, y ahí nos dimos cuenta de lo que siempre habíamos insistido en los chavos, no, porque luego decían, no, es que esto no lo pude hacer porque no tengo el equipo. Es la creatividad que tienes para lograr el objetivo. Y Uf, es no, pedirle, y es el chavo, dice, pues le pedí un colador a mi mamá y luego hoy salió el sol y medí la temperatura con el termómetro que tenía mi mamá en la cocina y vas armando. Entonces es creatividad, es resiliencia, es pensamiento científico, los tres pilares de esta propuesta de valor. espérame. Porque todo lo demás puedes tener mucho presupuesto. Puedes comprarles todos los reactivos, puedes tener el espacio físico más adecuado, pero si no tienes este impulso que te despierta todas las mañanas o que algunos me decían, hombre, ya me iba a dormir y ya se me ocurría cómo hacerle al día siguiente a algunos alumnos que tenían que hacer una filtración muy específica y les conté de una vez de una historia que no tenía la membrana para filtrar y lo hicimos con una membrana para chorizos y así. Dice, ay, pues le hablé a un primo que tiene una carnicería y me dio las tripas de la res y lo filtré y sí funcionó. Entonces, eso de contarles tus historias de cómo adaptarlo lo mínimo, o sea, eso también ayuda mucho, ¿no? Y les cambia el chip. No, no, no sabes la alegría que me da escuchar eso porque estaba leyendo a Peter Thiel en el libro From Zero to One, From Zero to One o From Zero to Hero, y decía que normalmente las tecnologías alrededor de procesos químicos o biotecnólogos eran difícilmente más, o sea, se escalaban mucho más difícil que las que tenían que ver con electrónica o tecnologías de la información por el simple hecho que tecnologías de la información o electrónica, pues haces un proto y lo echas a andar o programas algo y empiezas a pilotear, pero acá tienes que echar a perder materia prima, tienes que tener ciertos equipos y estás diciendo que como la pandemia les provocó no poder tener acceso a lo que ellos consideran alta tecnología, tuvieron que empezar a buscar sustitutos de esa tecnología y sigan avanzando con la investigación. Así es. Qué chulada, o sea, no, es una cosa muy bonita Sí. escuchar eso. Bueno, o sea, claro que pues los impulsamos los profes, ¿no? Sí, así, La ¿cómo lo impulsas de mayoría que, de los güey, pues no me importa si profes no que tienes el estamos equipo, te en el repruebo o semestre. qué? ¿Mande? ¿Cómo los impulsas diciéndole, no importa si no tienes el equipo, compadre, te repruebo, güey"? Mira, como científico en México hemos tenido que adaptar cosas sí o sí. O Ok, sea, muchos de los científicos en México, pues hemos tenido estancias en el extranjero y, y luego regresas a México y dices, bueno, y a ver, voy a hacer una mexicanada a ver si me sale, ok. porque pues no tengo esto y no lo voy a tener y este material, oye, todavía jalo otra vez, lo puedo volver a utilizar. Entonces, todos los, de hecho, casi siempre hemos sido puras mujeres en el semestre y Ujú. todas tenemos nuestras historias de mexicanadas en la ciencia y en la tecnología, ¿no? Así como te conté ahorita la de la membrana choricera, pues otros han hecho sus filtros en pipetas usadas y entonces todo eso se los contamos a los chavos y sobre todo cuando andan con la capa caída es que eso no lo tenemos, eso no lo voy a poder hacer y a ver, entiende el principio y ve a tu alrededor que puedes adaptar y ya, pues sí, ya hice esto. Entonces, eso nos pasó el año pasado con la pandemia, ¿no? Hace, Y nosotros como siempre semestre tras semestre decíamos, es que piensa que cuando esto lo vas a explicar al productor, no le puedes decir que usaste una ultrafiltración, o sea, piensa en lo más básico, ¿no? Y por primera vez lo logramos y fue porque no estaban en los laboratorios. ok. Entonces, ya lo explicas con lo que hay, ¿no? O sea, de la adversidad salieron, crecieron más, vaya. Uf,
Uf, Qué padre. pues Oye, más aspectos. híjole, me gustaría entrevistarte más a fondo para ese tema, para mi blog, porque hay un dicho que sale en la película esta de Un milagro para Lorenzo, no sé si lo has visto. Sí, Bueno, sí, pues desde tu área, que ya sí no, ¿verdad? La primer cita que ponen al inicio de la película que decía, eh, el sentido de la vida está en la lucha o la batalla. La victoria la victoria o la derrota en manos de Dios. Entonces tenemos que disfrutar la batalla o la lucha, vaya. Y eso para mí es un llamado de que, oye, no sé, soy vendedor de business to business. No están las industrias abiertas, pero hay gente con necesidades que puedo salir a vender. Entonces ustedes, desde que yo soy científico y no tengo los laboratorios, es si entiendo el principio físico que necesito que se replique, entonces puedo encontrar un gizmo o un aparato o una cosa dentro de mi casa que me pueda entregar lo más cercano a ese principio científico. exactamente. Es una chulada de historia, me fascina, Janet, en serio. Ahora, siguiente punto del modelo de Osterwalder, actividades clave. Ahorita nos estabas diciendo que los recursos, pero actividades que, por ejemplo, tú tienes que, como líder de este proyecto, que luego me gustaría saber si eres líder único, si compartes liderazgo con otras personas, este, ¿qué actividades no puedes dejar de hacer para que el proyecto siga avanzando? Planear. O sea, primero escribirlo en papel y plantear diferentes escenarios. O sea, o sea, yo siempre les pido, tanto a los chicos de Moléculas del Millón como a mis alumnos de posgrado, haz un mapa que te ayude a organizar tus actividades y tener actividades que puedas hacer en paralelo y momentos de toma de decisión. Siempre, siempre, siempre hay, eh, hay momentos hay que revisar los datos, porque luego, si dejas a un alumno trabajando en el laboratorio, puede pasarse horas y, y podía haber tomado una decisión 3 días antes y evitarse el trabajo de, de mucho tiempo. Entonces, momentos clave de toma de decisión, eso es importante, o sea, planear, pero en la planeación incluir momentos de reflexión. Eh, y momentos de reflexión con expertos y con gente que no tiene nada que ver con el proyecto, Como yo. ¿no? Para que diga, oye, podías haberlo hecho de otra manera, ¿no? O por qué lo estás haciendo. Entonces, esos momentos de reflexión los tenemos primero in-house con los profesores y con los alumnos y después con los productores o con Nestlé o con el Instituto de Emprendimiento, o sea, para que eh, tengan diferentes perspectivas. Eso también es bien importante, que no te enfrasques en tu proyecto, no te enfrasques, porque luego también, y no te enfrasques con quien te está dando retroalimentación. Eh, Otra de las cosas que aprendí pues del Invatec, ¿te acuerdas? Ujú. Es que con cada persona que le cuentes tu proyecto te va a dar un input distinto. Ok. No lo cuentes nada más porque lo tienes que contar. Cuéntalo porque esa persona ha vivido cosas distintas y muy probablemente te va a dar una idea que complemente a lo que tú venías planeando y entonces vas a tenerte que ajustar, ¿no? El proyecto no, la que planeas no es de aquí a acá. El camino no sabes si va a ser recto, si va a ser ondulado, si va a ser como, no tienes idea. Hay un dicho que dice, y lo vi en la película de Garras con Michael Douglas, y ¿cómo se llamaba el niño bonito? Val Kilmer. Eh, Decía Michael Douglas que entre boxeadores se decía que todo mundo tiene un plan hasta que recibe el primer fregazo. Ujú. Este, Entonces hay que dar los fregazos antes. ok, Digo, yo estoy, ok. generalmente hay un momento en el que me odian
me ven nada más con una parte del ojo Y ya sabes lo que está pensando ahí atrás, ¿verdad? O sea que... sí, entonces, sí es importante, y al final le entienden, ¿no? De que, oye, no es por ser mala onda, es porque, entre más fregazos recibas, el camino va a estar, va a ser más, o sea, vas a tener más camino andado, pues, como Ok. quien dice. Eso. Como Oye, dice el ya en dicho, 4 arrieros somos y en minutos el camino andamos. tengo que terminar la sesión, porque tengo otra cita a las 6. Perdóname, sí. Ah, Te agradezco entonces, mucho tu tiempo. Se quedaron pendientes 3 puntos del modelo de negocios de Osterwalder, pero creo que también se cubrieron durante la entrevista y yo puedo hacer el cierre después. ok, Eh, Te agradezco mucho tu tiempo, Janet. Tan pronto tenga la edición te la hago llegar. Déjame dejo de grabar. Y... ay, ¿dónde dejaba? Aquí. Listo. Últimas 2 preguntas, Janet. Gracias por tu tiempo, primero que nada. La primera es, ¿qué le puede decir Janet de hoy a Janet de la prepa? ¿Qué recomendación le puede decir? Sí, básicamente, ¿qué recomendación le puede decir Janet del día de hoy a Janet de la prepa? atrévete, There, ok. atrévete a todo. Y la última es, a mí me gusta mucho leer libros de negocios y el de los tiempos que más he disfrutado es cuando trabajé en el TEC de Monterrey por conocer personas ajenas a mi disciplina como tú. Eh, ¿Qué libro crees que toda persona, biotecnólogo, mecánico, electrónico, ese yo, debería de leer? Puede ser temas personales, inteligencia emocional, puede ser negocios, puede ser una novela, no pasa nada. ¿Qué libro te gustaría recomendar? Hijos. Fíjate que desde que tengo hijos no he podido sentarme a leer un libro, Ajá, eso es una realidad. Eh, pero afortunadamente ya están entrando a una edad donde ya pueden leer otras cosas, y a mí me gusta mucho Momo. Momo. Sí, Ok, ok. me fascina, o sea, si es la historia, tiene, pues es una heroína, a final de cuentas. Ok, Es una niña que de la nada puede hacerlo todo, ¿no? Y no se ve ella misma como heroína, pero sí tiene siempre el espíritu de mejorar las cosas, ¿no? Entonces, a mí ese libro me fascina, y tiene muchos significados, y me gustó mucho que leerlo con mis hijos. ok. ¿El personaje te hace eco a ti? ¿A tu Sí, persona? muchísimo. O sea, desde la primera vez que lo leí, a mí me marcó y dije, si yo un día tengo hijos, ese libro lo tienen que leer mis hijos. Ok. No más, Digo, no se y diga ahorita más. están chiquitos, sí, pero luego se los voy a volver a hacer leer a ver qué interpretan después. Ya quedó. Janet, muchas gracias. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga. Saludos a tu Igualmente, familia.